Hoy, jueves 14 de agosto de 2025, la Iglesia recuerda la memoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, ejemplo de entrega total al prójimo y de amor a Cristo hasta las últimas consecuencias. El Evangelio de este día nos sumerge en el corazón de la misericordia y del perdón. Jesús, en su diálogo con Pedro, nos recuerda que el perdón no tiene límites humanos. Es una decisión constante que refleja el amor inagotable de Dios. A través de una parábola sobre un rey y sus siervos, se nos invita a reflexionar sobre cómo hemos sido perdonados por el Señor y cómo, en consecuencia, estamos llamados a perdonar de corazón a nuestros hermanos. Este mensaje, tan radical como liberador, nos recuerda que el perdón abre caminos de paz, rompe cadenas de rencor y sana heridas profundas. Evangelio Mateo 18, 21, 19, 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel criado, lo dejó marchar y le perdonó la deuda. Pero, al salir, el mismo criado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y, encolerizado, el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. El pasaje de hoy nos sitúa en un momento profundamente humano y profundamente divino a la vez. Pedro, con la franqueza que lo caracteriza,
se acerca a Jesús con una pregunta que probablemente muchos de nosotros hemos hecho en algún momento. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. En la mentalidad judía de la época, el número 7 ya era símbolo de plenitud. Perdonar 7 veces a la misma persona por la misma falta no era poca cosa. Implicaba un esfuerzo notable y una voluntad firme de no guardar rencor. Pero Jesús rompe el límite humano y propone algo radical. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No es una cifra literal, sino una expresión que significa siempre, sin condiciones, sin límites. El maestro no se queda en la teoría. Como suele hacer, nos cuenta una parábola que ilustra de forma clara y contundente lo que quiere decir. El reino de los cielos, dice, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. El primero que le presentan le debe 10,000 talentos, una suma impagable. Para hacernos una idea, un talento equivalía a unos 34 kilos de plata o de oro. 10,000 talentos era, literalmente, una deuda que no se podría saldar ni en varias vidas. Este deudor está perdido. Según la ley, podría ser vendido él, su esposa, sus hijos y todos sus bienes para saldar, aunque fuera en parte, la deuda. Pero entonces, en un acto desesperado, se arroja a los pies de su Señor y le suplica: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Una promesa imposible, pero cargada de súplica sincera. El rey, conmovido, no solo le concede tiempo, le perdona toda la deuda. Hasta aquí, la historia es un ejemplo sublime de misericordia. Pero el tono cambia bruscamente. Ese mismo siervo, que acababa de ser liberado de una carga inmensa, se encuentra con un compañero que le debe 100 denarios, el equivalente a 3 meses de trabajo. Una cantidad insignificante en comparación con lo que él debía. En vez de imitar la compasión recibida, lo agarra por el cuello y lo asfixia con exigencias: «Págame lo que me debes». Su compañero le ruega con las mismas palabras que él había usado ante el rey, pero no recibe misericordia. Lo manda a prisión hasta que pague. Cuando el rey se entera, lo llama y lo confronta: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y, lleno de indignación, lo entrega a los verdugos hasta que pague todo. Jesús cierra la parábola con una advertencia que corta hasta lo más hondo. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta enseñanza no es fácil de escuchar. El perdón, cuando se trata de heridas profundas, no es un acto sencillo ni inmediato. Pero Jesús no habla desde la dureza de una ley fría, sino desde la lógica del amor y de la gracia. Él sabe que hemos recibido de Dios un perdón infinito.
nos ha liberado de la deuda imposible de nuestros pecados, no por méritos propios, sino por su misericordia. Y si hemos sido perdonados de tanto, ¿cómo podríamos negar el perdón por cosas pequeñas en comparación? Aquí radica el núcleo de la enseñanza. El perdón que damos a otros no es una opción generosa que podamos ofrecer o retener. Es una respuesta necesaria al perdón que hemos recibido. El que no perdona, en realidad, no ha comprendido la magnitud de la misericordia de Dios en su vida. Jesús no ignora el dolor que las ofensas causan. No nos pide minimizar el daño ni negar la herida, pero sí nos invita a elegir la misericordia por encima del resentimiento. Perdonar no significa aprobar el mal ni renunciar a la justicia. Significa liberar el corazón de la prisión del rencor para que Dios lo llene de su paz. El perdón, además, no siempre es un acto instantáneo. A veces es un proceso largo que requiere orar por la persona que nos ha ofendido, pedir a Dios la fuerza para soltar el resentimiento y abrir poco a poco la puerta de la reconciliación. Pero el primer paso siempre es una decisión. No quiero que esta herida me gobierne. Elijo entregarla a Dios. La parábola también nos recuerda algo esencial. La misericordia recibida debe convertirse en misericordia ofrecida. Dios no mide con doble vara. Si pedimos su compasión pero negamos la nuestra a los demás, estamos cerrando el mismo canal por el que su gracia fluye hacia nosotros. San Maximiliano Kolbe, cuya memoria celebramos hoy, es un ejemplo radical de esto. En el campo de concentración de Auschwitz, ofreció su vida para salvar a un padre de familia condenado a muerte. Fue un acto de amor que sobrepasó cualquier lógica humana. Ese mismo amor es el que nos llama a perdonar incluso en las circunstancias más difíciles, porque cuando el corazón se llena del amor de Cristo, el odio no tiene lugar. En nuestra vida diaria, las deudas que otros tienen con nosotros suelen ser ofensas, palabras duras, traiciones o ingratitudes. Aunque nos parezcan grandes, a la luz de la cruz de Cristo son pequeñas comparadas con lo que Él nos ha perdonado. Haz memoria de la misericordia de Dios en tu vida. Antes de pensar en a quien debes perdonar, recuerda todo lo que Dios te ha perdonado. Piensa en momentos en los que Él te dio una segunda oportunidad, te levantó del pecado y no te trató según tus culpas. Decide perdonar, aunque la emoción no acompañe. El perdón empieza con una decisión de la voluntad, no con un sentimiento. Puedes orar: Señor, elijo perdonar a esta persona. Ayúdame a querer su bien y a soltar el rencor. Ora por quien te ha herido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. No es fácil, pero transforma el corazón. Pide a Dios que bendiga a esa persona, que la sane y la acerque a Él. Recuerda que el perdón te libera a ti. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. El perdón rompe esas cadenas y te devuelve la paz.
Practica el perdón en lo pequeño. Si eres capaz de perdonar las ofensas menores de cada día, un mal gesto, una palabra brusca, un olvido, tu corazón se entrenará para perdonar en lo grande. Busca reconciliación cuando sea posible. El perdón no siempre implica restaurar la misma relación, pero cuando sea posible, busca el diálogo y la reconciliación para cerrar la herida de manera sana. El mensaje de Jesús en este día es claro y exigente, pero lleno de promesa. Si perdonamos de corazón, vivimos ya en la lógica del reino, donde el amor vence al mal y la gracia es más fuerte que cualquier deuda. El perdón que damos se convierte en testimonio vivo del perdón que hemos recibido, y nuestra vida se transforma en un canal por el que la misericordia de Dios fluye al mundo. Sed compasivos, así como vuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36. El Evangelio de hoy es un llamado claro. El perdón no es una opción, es un mandato divino que refleja el corazón mismo del Evangelio. Así como hemos sido perdonados por Dios, estamos invitados a liberar a otros del peso de nuestras deudas emocionales. El perdón abre caminos de paz, restaura relaciones y nos permite caminar ligeros hacia la eternidad. Recordemos que el perdón no es olvidar, sino amar más allá de la herida.